Hola, Anabela, ¿cómo estás? Hola, chévere. ¿Y tú? ¿Tanto tiempo? ¿Qué más? ¿Qué cuentas? Todo súper, 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 Ana. Qué más. Bueno, trabajando mucho con las universidades, como sabes, lo bueno es que ahí estamos siempre en contacto, pero quería aprovechar de llamarte porque tenía rato ya pensando que tuviéramos una conversación rápida y efectiva sobre el tema portafolio, credenciales, etcétera, y te cuento un poquito contexto. De las universidades con las que estamos trabajando, de nuevo, México, Colombia, Argentina, España, Sí. Estados Unidos, que estamos trabajando portafolio con ellos, Ujú. eh, estamos viendo, estamos buscando rutas que impacten de manera rápida y positiva el crecimiento. Como sabes, las universidades, muchas universidades están enfrentándose ese reto de la contracción de las matrículas y las rematrículas. Correcto. Y si bien tienes que hacer temas de marketing, comercialización, etcétera, también nosotros pensamos en que el producto es uno de los elementos más importantes que hay que trabajar. De ¿Cuál es el acuerdo. reto que estamos enfrentando con producto? Que a veces estos procesos de transformación del portafolio se tardan. O sea, hay tiempo de producción de contenidos, de los programas, luego de aprobaciones, regulaciones, etcétera. Y viendo lo que quizás están haciendo en otras instituciones, y además leí el reporte que me mandaste del BID, que salió en junio Buenísimo. ahora, que está buenísimo, un reporte súper grande sobre el impacto de las credenciales Sí, en la pertinencia de los programas, etcétera, las credenciales digitales. Yo dije, sí. nada, déjame hablar con Anabela, sobre todo, Anabela, por tu experiencia en la práctica y en la realidad. Ujú, Porque yo creo que todos ujú. estos informes y estos casos que todavía se quedan a veces en lo genérico, Total. y el reto que yo quiero que me ayudes a trabajar con las instituciones y en esta conversación es cómo lo llevamos a la práctica, Ok, pero sobre todo cómo podemos acercar a la universidad también al concepto de la credencial digital, pero cómo nos puede ayudar al portafolio. ok. Entonces, pensemos con tu experiencia práctica de todas las implementaciones que has hecho y que estás haciendo, además en diferentes países, en diferentes tipos de universidades. ¿Qué es lo que tú estás viendo que puede Sí. funcionar de manera más efectiva para Ujú. tener quizás algún quick win o quizás en diferentes plazos, ¿no? Algo que te sirva para un plazo rápido Inmediato. que la universidad pueda tener una sensación de qué significa una credencial digital, cómo Sí. me puede ayudar el portafolio, pero quizás algunas otras cosas mediano y largo plazo. No lo sé, o sea, por eso quiero pick your brain y que me cuentes cómo lo ves tú y sobre todo en la realidad, tu experiencia en la práctica. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Graila, por esta oportunidad de conversar aquí este tema tan importante contigo. Ese paper del BID está genial, 140 páginas, pero ojalá y aquí podamos dar un resumen mucho más práctico y aplicable, ¿no? Mira, hay varias cosas, ¿no? El tema de la renovación del portafolio, por supuesto, es fundamental, sobre todo por la pertinencia y la relevancia que van a tener esos egresados cuando luego se volteen y vayan a buscar un empleo, pero como tú muy bien lo mencionas, eso es algo que toma tiempo, ¿sí? Sobre todo porque es una industria regulada, sobre todo si estamos hablando en pregrado y todo este tipo de cosas son una serie de decisiones que pues toman tiempo también de implementar, ¿no? Eh, Quick wins. Te comento un poquito algunas cosas que nos han funcionado en universidades en pregrado y luego vamos a ir un poquito al tema del mediano y el largo plazo. Hay una cosa muy importante y es que en pregrado, cuando alguien sale de X carrera, al final lo que se le otorga o lo que tradicionalmente se ha otorgado es un diploma, un título de una sola línea. Comunicador, economista, ingeniero, etcétera, etcétera. Pero no dice mucho más. Y hoy en día lo que está buscando un empleador no necesariamente es un título, está buscando también habilidades específicas de la persona. Pueden ser competencias digitales o habilidades socioemocionales, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estos alumnos sí desarrollan estas habilidades socioemocionales durante el pregrado. El problema es que esto no se está comunicando, no se está evidenciando y no se está haciendo ese signaling a los empleadores. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación? La invitación es a repensar un poco el packaging o cómo están empacando ellos su oferta educativa y cómo están comunicando las competencias socioemocionales que tienen sus alumnos. En la Universidad del Rosario, por ejemplo, desde pregrado se le están otorgando credenciales alternativas a los estudiantes en competencias como inteligencia emocional, visión de emprendedor, analítica, matemática financiera. Y esto es mucho más diciente que un título de una sola línea. Entonces, como quick win, piensen qué
cosas sus alumnos están aprendiendo, qué competencias están desarrollando y cómo lo pueden comunicar. Y esto es algo que no tienen que, digamos, hacer un cambio en los programas actuales, sino simplemente comunicar de otra manera lo que sus estudiantes ya saben. Y eso, lo bueno es como tú dices, o sea, mientras la universidad va renovando su portafolio, va pensando en los nuevos programas, va haciendo ajustes de los actuales, no tienes que detener la renovación que hace, pero intrínsecamente de los mismos programas que ya están, inclusive siendo exitosos hoy en día, o a los que no están siendo tan exitosos, darle algún cambio de empaquetamiento para que sí lo sea. Y hemos dicho palabras claves, es la señal que estás lanzando al mercado de tu propuesta de valor. Y que yo creo que a veces esto le pasa a las instituciones, que es un tema de comunicación, de por qué este programa es diferente. En algunos estudios que nosotros hemos hecho recientemente vemos que ahora el estudiante está seleccionando primero el programa y después la universidad. Imagínate. Entonces, si es así, te tienes que enfocar un montón en diferenciar tu programa, y lo que te entiendo de los casos que ustedes han visto es que empaquetar habilidades dentro de programas actuales pues te da como un diferencial súper importante, que el mercado además lo entiende de manera rápida, así que lo apuntamos, o sea, lo apuntamos ya como un quick win que se puede hacer. Ana, y de los, porque también parte de los estudios que hemos visto habla siempre se habla de los stackables, ¿no? De lo apilable, de las credenciales apilables, etcétera. Se habla mucho, pero yo te lo juro que no lo he visto mucho aplicado. O sea, es algo, ¿qué tan complicado es? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Sí se puede hacer. Como tú dices, esto sí ya toma como un poquito más de tiempo y repensar, porque implica también darle cierta autonomía al estudiante o al profesional de ir seleccionando habilidades y competencias e irlas aislando como si fueran piezas de Lego para luego tener un perfil único y diferenciado de cualquier otro egresado. Lo he visto tanto en docentes, por ejemplo, en la Universidad del Externado, ellos hicieron la ruta del docente digital y lo que hicieron fue no otra cosa sino desglosar ese programa en módulos de menor alcance. Uno era gamificación, Moodle, gestión de la información, y luego tenían una credencial que, digamos, certificaba la ruta completa. Antes, quizás mi frustración era un poco antes, cuando yo leía estos papers y estas cosas de las credenciales digitales, que ya habían un montón, pero yo decía, mío, necesitamos ejemplos más concretos, porque muchas veces estos papers se quedan en el wishful thinking, en el deseable, y nadie ve se está volteando a ver quién lo está haciendo y qué resultados están obteniendo. Entonces, sí, ya se está haciendo. Toca un camino importantísimo por recorrer. Otra tendencia que te comento, que se está viendo en Estados Unidos, algo que se llama Credential as You Go. Entonces, lo que están haciendo es, mientras vas avanzando en pregrado, te van certificando lo que ya sabes, ¿sí? Y esto, ¿por qué se debe? La deserción aquí en Latinoamérica creo que es del 50% en promedio, en pregrado. No sé exactamente cómo serán en los Estados Unidos, seguramente tú tienes esas cifras muchísimo más claras que yo. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, el pregrado a veces es como muy blanco y negro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Alguien que pasó 2 años en pregrado no aprendió nada. A mí eso me parece una injusticia terrible, que todo sea 0 o nada. Entonces, esto lo que permite es que la persona, mientras vaya avanzando en su pregrado, le vayan certificando, ¿sí? Y lo hizo completo, fantástico, ¿sí? Pero si lograste un pedacito, pues también válido, ¿no? Entonces... optimización de la deserción, lo he escuchado yo, imagínate, o sea, ponerle como ese tag, ese título de ese proceso como objetivo optimizar. Si te vas a ir, si se va a ir ese porcentaje, que es diferente en promedio en todos los países, que ese porcentaje que se va se lleve algo en la maleta, herramientas, ¿no? Claro, porque alguien de un diplomado sí se puede llevar algo después de 6 meses y alguien que estuvo 2 años no se lleva nada. Es como una injusticia. Entonces, bueno, son algunas tendencias. Eso solo lo he visto en Estados Unidos, no aquí en Latinoamérica, pero de pronto sería algo chévere explorar. Seguro. Y educación continuada, Anabela, porque también veo muchas universidades que, de nuevo, buscando no minimizar quizás ingresos, buscar alternativas nuevas, explorando cosas que quizás en algún momento estaban haciendo como B2B, ¿sabes? Vendiendo educación continuada, no solamente individuos, sino también empresas, etcétera, también están buscando nuevas herramientas. ¿Qué específicamente podemos hacer para educación continuada? Buenísimo, sí, definitivamente educación continua en muchas universidades se ha convertido como en la tacita de plata, ¿no? Porque si bien pregrado a veces la matriculación está
digamos, decreciendo, ¿sí? También es una tendencia global. Muchas veces en educación continua, entonces también es una manera de optimizar ingresos y capturar nuevos alumnos. En educación continua, de hecho, es donde estas credenciales tienen más adopción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas lo que permiten, se comparten en redes como LinkedIn, a diferencia de una credencial tradicional, que es un diploma en PDF o lo que fuera, son machine readable, lo leen los algoritmos y bots de reclutamiento, y esto permite que estos estudiantes con estas credenciales destaquen por encima de alguien que no las tiene, hasta 6 veces, según una investigación que hizo un partner tecnológico nuestro. Entonces, mira, son muy populares. En algunos casos lo que hacen es, cuando alguien culmina un diplomado o un programa corto, en lugar de darle el diploma tradicional, pues se le da su credencial digital, que la gente es verificable en línea, 24/7, etcétera, etcétera. Entonces, sí, son súper populares y muchas veces lo que he visto es que se hacen partnerships entre el sector productivo y la universidad para contenidos que de pronto la universidad no está en capacidad de ejecutar. Por ejemplo, ciberseguridad, ¿sí? Entonces se unen con Cisco, con Oracle o IBM, Amazon Web Services para todo el tema de cloud computing. Entonces es chévere porque sale una credencial como con un doble respaldo, ¿sí? Claro. El respaldo de la U y el respaldo del corporativo, y eso también le ayuda mucho a la empleabilidad del estudiante. Entonces, eso, por ejemplo, si yo hago un curso de educación continuada de, qué sé yo, de redes, sí, ¿no? En alianza universidad con Cisco, entonces me aparece la credencial digital, en mi badge, en LinkedIn, por ejemplo, y además eso con vencimientos posiblemente, ¿no? Correcto. O sea, y eso, lo bueno es que te trae otra vez al estudiante de la universidad o a esta sección de educación continua, ¿no? Sí, diste un punto importante. Lo chévere es que estas credenciales uno les puede poner como periodo de vigencia, ¿sí? Okay. Pocas veces una competencia socioemocional va a tener un vencimiento, o sea, liderazgo, comunicación, es algo que generalmente no se vence, pero las competencias digitales, como están, digamos, estos programas o estos apps, lo que fuera, como están en continua renovación, la gente tiene que estarse actualizando permanentemente. Entonces, se les puede definir un periodo de vigencia de 1 año, 2 años, lo que fuera. Y el estudiante, cuando se le vence esta credencial, le va a salir expired. La va a tener, pero va a tener una banderita roja, vencida. Y es una manera que las universidades puedan incentivar la recertificación y enganchar con sus exalumnos. Entonces, nuevamente, es una manera de apostarle al crecimiento y a tener mayores ingresos. Ok, genial. Buenísimo, Ana. No, yo creo que súper productiva esta llamada. Nos llevamos 3 puntos, aquí llevo apuntados. Primero, ver cómo empaquetamos los programas que ya tenemos. Y sobre todo para comunicarlos de manera diferente y poder darle algunas credenciales a nuestros estudiantes de los programas, sean pregrado o posgrado. De acuerdo. Que sean más allá del título, con el mismo programa, con el mismo currículum. O sea, simplemente es un tema de comunicación. Así es. Segundo, comenzar a pensar en estas rutas alineados al concepto de las credenciales apilables, que es lo que son conducentes a título. Esto a mí me parece un mundo increíble, maravilloso que hay que explorar y que luego podemos explorar en más profundidad, pero que estoy segura que sería un valor súper importante, sobre todo por lo que estoy viendo, que las universidades están haciendo un esfuerzo muy grande de renovación de sus portafolios. Total. Y ojalá lo estuvieran haciendo pensando con estas metodologías que son un poco más modernas, y ahí nosotros estamos haciendo acompañamiento también. Y lo tercero, me parece que es un caso súper práctico. Así es. Tú tienes programas de educación continuada, como nos decías ahorita, Anabela, en temas más soft skills, pero además en tecnología, si acompañas eso de una credencial digital, pues puede venir un proceso de renovación que puede ser interesante para la universidad. Perfecto. Bueno, y ya nos llevamos herramientas específicas, Ana. 1.000.000 de gracias. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Además, feliz de que estemos en este ecosistema trabajando, tú desde Acredita y yo desde las empresas que estoy manejando, de BenchLab, Namica y Virtualet, para que hagamos este proceso de transformación de educación superior y con toda esta gente que está con nosotros en el ecosistema. Así es, nada, Grela, me encantó conversar contigo como siempre, y felicitaciones por todo lo que hacen tú y tu equipo en BenchLab. No, igualmente. Un abrazo grande, Ana. Chao, chao. Chao.